tema de esta noche, apología del Evangelio, y vamos a estar ocupándonos de Gálatas 2. El mensaje es defendiendo la verdad del Evangelio por la gracia mediante la fe en Cristo. Estamos ahí en la epístola a los Gálatas, amén. Bien, pues vamos a ver. Pues lo primero que vamos a ver es el significado bíblico de la palabra apología. Quiere decir defensa, defender. Es presentar muchos argumentos sólidos, desde luego, para demostrar que algo es verdadero y responder a quienes lo atacan. Así que apología del Evangelio es la defensa del verdadero Evangelio, que es básicamente lo que hemos estado viendo en toda la carta de Gálatas frente a las falsas enseñanzas, ¿verdad? Donde, se acuerda, querían añadirle requisitos para la salvación. Y otra palabra importante para nuestro estudio es justificación. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. En un tribunal, justificar, hermanos, significa que una persona es declarada inocente y ya no tiene ninguna condena. Ser justificado en el Evangelio implica que Dios nos declara justos, no porque nunca hayamos pecado, porque nosotros somos pecadores, sino que es Jesús quien cargó con nuestros pecados y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él y con eso hemos sido justificados. Y ese es el corazón del Evangelio, el regalo de nuestro Señor. Amén. Y la verdad central de este estudio es: el Evangelio debe ser defendido contra toda amenaza. amén. Contra toda amenaza. Amén. Y el versículo clave esta noche es: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. este es el enfoque de este capítulo. En este verso se resume el argumento de Pablo. Si la justicia pudiera alcanzarse por obedecer la ley, entonces la muerte de Cristo habría sido innecesaria. Y todo el capítulo nos conduce a esa conclusión. Y esta vez, pues vamos a comenzar con un sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo a estos tres comentarios. Número 1. Imagine que alguien le dijera: sí, Jesús es importante, pero tienes que cumplir con ciertas reglas para ahora sí, que queden tus pecados borrados y Dios te acepte. ¿Está usted de acuerdo o no? Número 2. No importa lo que digan del Evangelio de la salvación, lo importante es que estemos unidos, ¿verdad? Y el número 3. Sí, el predicador se equivocó, pero no hay que corregirlo para no causar mala impresión. Bueno, pues hermanos, el número 1, ese era exactamente el problema que había en Galacia. Para ellos Cristo no era suficiente. El número 2, Pablo buscaba también la unidad en la iglesia, pero él nunca sacrificó la verdad. Y el número 3, qué difícil pregunta, pero en ese capítulo sí hubo una confrontación debido a una equivocación de un no predicador, pero sí de un líder de la iglesia. ¿Amén? Bueno, y ya por último una pregunta antes de comenzar. Si hoy estuviera usted delante de Dios y Él le preguntara: ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le respondería? A. Pues porque fui una buena persona. B. Porque hice muchas obras para Dios. C. Porque Jesucristo murió por mí y puse mi fe en Él. Esta pregunta, hermanos,
divide todas las religiones del mundo. Algunas responden con las obras y el Evangelio responde con Cristo. Y esto es precisamente lo que Pablo quiere que entiendan los Gálatas. Y vamos a la primera parte, presentando el Evangelio. El desafío al Evangelio. Gálatas 2, del 1 al 5. Recordemos que en Gálatas 1, Pablo demostró que el Evangelio que predicaba no provenía de los hombres, sino de la revelación de Jesucristo. Pero sus adversarios todavía podían decir, bueno, eso es lo que afirma Pablo. ¿Qué opinan los demás apóstoles? Y a continuación Pablo va a responder precisamente esa inquietud cuando relate su encuentro con Jacobo, con Cefas, es decir, Pedro, y con Juan. Recordemos que Jacobo es el hermano de Jesús. Y les mostrará que estos varones, considerados columnas de la iglesia, reconocieron tanto su llamado como el evangelio que predicaba. Y vamos a leer versos del 1 al 3 primeramente. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto que estamos escuchando es la continuación de su relato en el capítulo 1. Subió nuevamente a Jerusalén después de 14 años. Y como Pablo dice, él fue dirigido por Dios. Y Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, fue el que le dirigió en su ministerio, como vemos en el libro de los Hechos. Repetidamente él era dirigido por el Espíritu Santo. Y ahí expuso el Evangelio a los líderes, lo que compartía a los gentiles. Pero lo hizo en privado, donde dice para no correr o no haber corrido en vano, quiere decir para no poner en riesgo la unidad de la iglesia. Iban con él Bernabé y Tito. Bernabé era compañero de Pablo en la obra misionera, un hombre muy respetado, creyente, conocido por animar y fortalecer a todos los hermanos. Tito era griego, un creyente genuino, el cual, como dice Pablo, no fue obligado a circuncidarse estando en Jerusalén. Y eso demostraba que los mismos líderes de Jerusalén estaban de acuerdo en que la salvación no dependía de cumplir la ley y que armoniza también, recordemos aquel acuerdo, aquel concilio en donde todos ellos hablaron y no se les exigió la circuncisión a los gentiles. Eso lo vemos allá en Hechos 15. Sin embargo, había personas que se infiltraban en la iglesia con malas intenciones. Y sigamos leyendo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo describe como personas que entraban a escondidas para espiar la libertad que Cristo había dado a los creyentes. Esas personas tenían ese propósito de volver a poner sobre ellos el pesado yugo de la ley. Pablo usa palabras muy fuertes porque el problema era muy serio. Él entendía que cuando alguien añade requisitos al evangelio, deja de predicar el evangelio de Cristo, la gracia y el perdón. Por eso dice que ni por un momento cedieron ante esa presión. No era un asunto de orgullo, de que no, ¿cómo me van a contradecir? No era orgullo personal, no. La verdad es que estaba en juego la salvación y sigue estando en juego la salvación y la libertad espiritual de la iglesia. Pablo estaba dispuesto a defender la unidad, sí, pero nunca al precio de sacrificar la verdad. La paz es importante,
Pero la verdad del Evangelio es aún más importante. Así como los creyentes de Jerusalén rechazaron las exigencias de los falsos maestros, Pablo exhorta a los Gálatas a hacer lo mismo, que no permitieran que nadie les robe la libertad que Cristo ganó en la cruz. Todavía, hermanos, hoy existen personas que enseñan que la obra de Cristo no es suficiente, que una persona es mala, que no merece ir al cielo, por eso le agregan reglas, tradiciones, ceremonias y méritos personales para ser aceptados por Dios. Pero Cristo hizo un pago perfecto por todos, dio su vida para pagar la deuda. Solo necesitamos creer que por ese pago somos libres. Ya no necesitamos pagar más por nuestros pecados. Cristo ya lo hizo. Y ese es el Evangelio de las buenas noticias de salvación, de rescate. Defendamos el Evangelio cuando digan que Cristo no es suficiente, porque defenderlo es defender la única verdad que puede salvar al ser humano. Además, hermanos, la fe verdadera nunca deja a una persona igual. La fe verdadera va a notarse. La persona que ha creído en Jesucristo buscará siempre la presencia de Dios desde el momento en que él recibió a Jesús. Buscará conocerle, buscará obedecerle, buscará agradarle y buscará una comunión que irá restaurando vidas. Ese es el otro lado de la enseñanza. La fe verdadera nunca deja a la persona igual, se nota. La segunda parte dice predicando el evangelio a los gentiles y vamos a estar del verso 6 al 10. Como oímos, los falsos maestros de Galacia apelaban a la autoridad de los líderes de Jerusalén para desacreditar a Pablo. Vamos a escuchar lo que dice la palabra. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Los judaizantes argumentaban la historia de los apóstoles, ¿verdad? Para atacar a Pablo. Pedro, Juan y Jacobo decían, caminaron con Jesús en la tierra. Ellos tienen un verdadero estatus. Pablo no es nadie porque no conoció a Jesús antes de la cruz. Pero Pablo dice que eso no le afecta. Cuando él dice no me importa, quiere decir que no afecta su mensaje, no está faltando al respeto. Ellos, como hemos visto, no lo corrigieron, sino que reconocieron la gracia que le había sido dada. Leamos de los demás versos. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí Pablo va a demostrar tres cosas importantes que pasaron con los líderes Jacobo, Pedro y Juan. Número 1, reconocieron el llamado de Pablo. Así como Pedro había sido llamado para predicar a los judíos, Pablo había sido enviado a los gentiles, pero también predicaban a otros gentiles y a otros judíos, como se explica ya en primera de Corintios 9:20, ¿verdad? Él anunciaba el evangelio tanto a judíos como a gentiles, adaptándose a las personas sin cambiar el mensaje. La diferencia estaba en el enfoque principal de su ministerio de acuerdo a las personas a las que les iba a compartir el evangelio.
Número 2, lo recibieron como colaborador. Santiago, Pedro y Juan extendieron la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé. Es decir, los reconocieron como compañeros en la misma misión. Estos líderes no eran superiores a Pablo, sino que todos eran colaboradores en la obra de Dios. Sin embargo, pues se les reconocía como líderes y columnas porque habían presenciado todas las obras de Jesús en persona. Y número 3, le pidieron que recordara a los pobres. No fue una condición para aceptar su ministerio, más bien era una práctica normal entre los cristianos mostrar el amor de Cristo, y entonces querían que Pablo cuidara eso también, y Pablo lo tomó muy en serio. Lo vemos en Hechos 11 del 29 al 30, cómo envía ayuda a los creyentes necesitados de Judea, y más adelante cómo organiza ofrendas entre las iglesias gentiles para apoyar a los hermanos de Jerusalén. Y también leemos en Romanos 15 y 1 de Corintios 16 que él mostraba una fe verdadera a través de sus acciones. Lo expresaba con amor y con generosidad. ¿Sabe? Todos ellos no se aferraron a su posición ni compitieron con Pablo, ni Pablo con los líderes. Reconocieron todos que Dios estaba obrando también por medio de él. Respaldaron el evangelio que predicaba. Si los mismos apóstoles aceptaron el mensaje de Pablo, los creyentes de Galacia también debían rechazar las falsas enseñanzas y debían permanecer firmes en este evangelio verdadero. Dios nos sigue llamando a diferentes ministerios. Unos enseñan, otros evangelizan, otros discipulan, otros ayudan o apoyan a quien tiene necesidad. Todo para mostrar a Cristo en cada creyente, para extender la mano de Dios. Cuando entendemos que todos servimos al mismo Señor, dejamos de competir y comenzamos a trabajar unidos en la obra de Dios, porque ahí hay lugar para todos los que desean servir con fidelidad. Amén. Estos líderes reconocieron que Dios era quien había llamado a Pablo, que ese evangelio era el mismo que ellos habían recibido. No se dejaron llevar por celos o por competencias o diferencias en el campo de trabajo. Buscaron la verdad, buscaron la unidad en la iglesia. Nuestras iglesias debemos reconocer que la obra es de Dios y esa obra vive en nosotros los creyentes. Aunque sirvamos de una manera diferente, todos proclamamos el mismo evangelio. Amén. Debemos estar reconociendo la autoridad de Dios y no competir por nada, sino apoyarnos mutuamente, servir con humildad para que avance el reino de Dios en este mundo. Amén. La parte 2, ignorando el evangelio, la crisis en Antioquía. Y vamos a estar leyendo los versos 11 y 13. ¿Qué pasó aquí? Pedro y Pablo, ya sabemos, predicaban el mismo evangelio de la gracia. Y los líderes llegaron a un acuerdo de libertad. Pero estos judaizantes que envenenaban todas las iglesias ignoraron ese acuerdo y se convirtieron en una peste teológica que persiguió a Pablo durante todo su ministerio. Por eso Pablo tuvo que escribir cartas, miren, no solo a los gálatas, también a los romanos, a los filipenses. Ya hemos platicado de este tipo de falsas doctrinas. Y todo para volver a trazar la línea y defender que la gracia de Dios no se puede mezclar con las obras de la ley. El problema fue tan grave que incluso el apóstol Pedro cedió a la presión. Hubo mucha presión. Y por temor a este grupo radical, se le notó cuando visitó Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo,
comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Antioquía, hermanos, era una iglesia muy especial porque allí convivían judíos y gentiles como una sola familia. Incluso compartían la mesa durante la cena del Señor. Y eso demostraba que en Cristo ya no había diferencias entre unos y otros. Pero para muchos judíos esto no era algo sencillo, porque según sus antiguas costumbres, comer con personas que no seguían las leyes alimenticias los hacía sentirse ritualmente impuros. Eran ideas que habían aprendido desde niños y que les costaba mucho dejar atrás. Cuando Pedro llegó a Antioquía al principio no tuvo ningún problema, comía con los gentiles y los trataba como verdaderos hermanos. Pero después de lo que Dios le había enseñado con Cornelio, más bien, además, Dios le había enseñado algo con Cornelio, ¿se acuerdan? Él ya entendía que Dios no hace diferencia entre las personas y es una frase que él usa en sus predicaciones. Pero cuando llegaron estos creyentes relacionados con la iglesia de Jerusalén, miren, la Biblia no dice que ellos le ordenaran a Pedro apartarse de los gentiles. Lo que sí dice es que Pedro tuvo miedo de la opinión de ellos. Y esto es terrible. Por temor a las críticas, Pedro dejó de comer con los creyentes gentiles y empezó a reunirse solamente con los judíos. Puede parecer un cambio pequeño, hermanos, pero sus consecuencias fueron muy graves. Los demás creyentes judíos comenzaron a imitarlo. Incluso Bernabé, compañero de Pablo y uno de los líderes de Antioquía, también cayó en esa actitud. Bernabé iba con Pablo y cayó en la misma actitud que Pedro. Imagínense cómo se sintieron los creyentes gentiles. De un momento a otro comenzaron a ser apartados, menospreciados. Entonces a veces nuestras acciones contradicen lo que estamos enseñando. Y aquí las acciones de Pedro y también de Bernabé contradecían el Evangelio. Era como si les estuvieran diciendo, sí, Cristo los salvó, pero saben que ustedes todavía no son como nosotros. Y eso rompía la unidad de la iglesia y enviaba el mensaje equivocado. Con sus acciones, Pedro daba la impresión de que los creyentes judíos eran más aceptados por Dios que los creyentes gentiles. Eran más santos que ustedes. Y sin decir una palabra estaban contradiciendo la gracia de la que ya leímos, ¿verdad? Por eso Pablo entendió que este no era un problema de modales ni de costumbre, era un problema del Evangelio mismo. Si la salvación es únicamente por la fe, entonces ningún creyente debe ser tratado como inferior por su cultura, por su origen, sus tradiciones. La iglesia hasta hoy debe reflejar precisamente lo que Cristo ha logrado en la cruz, hacer de todos un solo pueblo. A veces, hermanos, no negamos el Evangelio con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes. Hacemos diferencias, hermanos, entre los hijos de Dios, a veces por miedo a opinión de otros, a veces por prejuicios personales. Y empezamos a actuar en contra de lo que el Evangelio dice. Pedro nunca dijo que los gentiles no eran salvos. Pero, ¿qué creen? Su actuar hacía ver como que si todavía les faltara algo para ser plenamente aceptados por Dios. La parte B, la confrontación. Y vamos a leer el verso Gálatas 2:14. Miren, hermanos, la palabra de Dios dice que no toda confrontación debe hacerse delante de otros. Jesús nuestro Señor enseñó que cuando sea posible, primero debemos hablar en privado con la persona que ha fallado. Eso lo vemos en Mateo 18:15 al 17. Pero hay ocasiones, hermanos, en que el error es público y está afectando a muchas personas. Y en esos casos también puede ser necesaria una corrección pública.
Y eso fue lo que ocurrió en Antioquía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como ya dijimos, esta actitud de Pedro no fue un asunto personal. Como era líder muy respetado, muchos comenzaron a imitarlo. Los creyentes gentiles seguramente se sintieron rechazados y confundidos. ¿Acaso Dios los aceptaba o no los aceptaba? ¿Tengo que cambiar toda mi vida para ser aceptado? ¿Eran realmente parte de la familia de Cristo? Por eso Pablo no podía quedarse callado. Su preocupación no era defender el orgullo de los gentiles ni ganar una discusión. Lo que realmente estaba en juego era la verdad del Evangelio. Pedro estaba diciendo, creer en Jesús está bien, pero todavía necesitan vivir como judíos para ser plenamente aceptados. Y eso era muy grave. Si para ser salvos hacía falta algo más que la obra de Cristo, entonces su muerte en la cruz no habría sido suficiente. Pero la Biblia nos enseña claramente que somos salvos por gracia mediante la fe y no por nuestras obras. Allá lo vemos en Efesios 2, 8 y 9. Probablemente Pedro, hermanos, nunca quiso comunicar ese mensaje. Su error nació del temor a la opinión de otras personas. Sin embargo, Pablo entendió que aunque la intención de Pedro no fuera mala, el efecto de sus acciones sí estaba dañando el Evangelio, por eso lo confrontó. Y es interesante notar que Pablo no lo atacó, no lo humilló, tampoco cuestionó su autoridad como apóstol. Simplemente señaló que su manera de actuar no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio. Le recordó algo muy sencillo. Antes que llegaran aquellos hombres de Jerusalén, él mismo convivía con los creyentes gentiles sin ningún problema. ¿Por qué cambiar ahora? ¿Por qué actuar de una manera que hacía pensar que los gentiles eran de segunda categoría? Pablo fue firme, pero también fue respetuoso. Su objetivo no era avergonzar a Pedro, sino proteger la unidad de la iglesia y defender el mensaje de la gracia. Ese sigue siendo un gran ejemplo para nosotros. Cuando es necesario corregir a alguien, no debemos hacerlo para demostrar que tenemos la razón o para humillarlo delante de otros. Debemos hacerlo con amor, con respeto y con el deseo de proteger la verdad de Dios y ayudarnos como hermanos a caminar conforme al Evangelio. Amén. La forma en que corregimos a otros dice mucho de nuestro carácter y de cuánto valoramos la verdad de Cristo. Jesús nos enseñó que normalmente la confrontación debe comenzar en privado buscando restaurar al hermano y no avergonzarlo. Sin embargo, cuando un pecado o un error es público y está dañando a la iglesia o distorsionando la verdad del Evangelio, puede ser necesaria una corrección pública como ocurrió entre Pablo y Pedro. El ejemplo de Pablo también nos enseña cómo confrontar. Él no actuó por enojo ni por orgullo, ni tampoco quiso humillar a Pedro. Lo hizo porque amaba a la iglesia y quería proteger la verdad del Evangelio. Del mismo modo, cuando sea necesario corregir a alguien, debemos hacerlo con humildad, con respeto y amor, buscando restaurar, no destruir, ayudar y no condenar. El objetivo nunca debe ser ganar una discusión, sino que Cristo nuestro Señor sea honrado por lo que ven los demás, que la iglesia permanezca unida en la verdad. La parte 3, defendiendo el Evangelio. La ley no puede justificar. Y vamos a estar leyendo de los versos 15 al 18. Dios nos justificó, no porque hayamos cumplido toda la ley. Su justificación llegó a nosotros
al creer en la obra salvadora de Jesucristo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al principio dice, somos judíos de nacimiento y no pecadores. Los judíos tenían la idea de que los gentiles eran pecadores porque no vivían bajo la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo les aclara algo que los impacta. En Romanos 3:23 dice, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Los judíos tenían la ley, pero no pudieron cumplirla perfectamente. Los gentiles no tenían la ley, pero también pecaban. Todos necesitábamos un Salvador. Pedro mismo en el Concilio de Jerusalén dijo que Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles, sino que purificó a ambos por la fe y que todos somos salvos únicamente por la gracia del Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Hechos 15 del 9 al 11. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Es decir, los 10 mandamientos, 603 estatutos y decretos contenidos en el Pentateuco según la tradición judía. Hermanos, la ley de Moisés no fue dada para salvar a las personas, ni para sentirse más santos que el resto del mundo. La ley fue dada para mostrarles su pecado. Santiago dice que es como un espejo. Un espejo puede mostrarme que tengo el rostro sucio, pero no puede limpiarme. De la misma manera, la ley revela nuestra condición delante de Dios, pero no puede cambiar nuestro corazón y quitar nuestra culpa. Cuando Dios dijo, por ejemplo, no matarás, no mentirás, no codiciarás, Dios no estaba creando los pecados. Él nos estaba mostrando lo que ya había en el corazón humano, lo que éramos capaces de hacer. La ley pone en evidencia que ninguno de nosotros alcanza la santidad de Dios. Por eso Pablo dice que la ley lo llevó a reconocer su condenación, el pecado en su corazón, pero no lo justificó. En toda la vida que él enseñó la ley y que la defendió, recordemos que él era fariseo. Pero la ley no era el problema. El problema era y es el pecado que hay en cada uno de nosotros. Y ese pecado solamente por nuestro Señor Jesucristo es quitado, es pagado y es perdonado. Leamos el verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Recordemos otra vez que a los gentiles se les consideraba pecadores porque no cumplían la ley de Moisés. Ellos estaban diciendo, si al unirse a Jesús ustedes dejan de guardar los estatutos, el Pentateuco, pues entonces Jesús los está guiando a pecar. Por eso Pablo dice, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? Y contesta, en ninguna manera, por supuesto que no. La libertad de Cristo, no es una licencia para pecar. El creyente sigue llamado a vivir una vida santa, pero ya no para ganar la salvación la ganó Cristo, sino porque ya hemos sido salvos. Por eso somos llamados a una vida santa, porque ya hemos sido llamados por el Salvador, por el Santo de los Santos. Entonces nuestra vida es llamada para ser coherente a nuestro Salvador.
Más adelante Pablo va a desarrollar este tema con más profundidad cuando estemos allá en Gálatas 5 y también habla de eso en Romanos 6. Pero sí deja claro aquí que nadie será aceptado por Dios por cumplir reglas y tradiciones religiosas. En la parte que dice, si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, es decir, al pedir que los creyentes y gentiles guardaran la ley para ser plenamente aceptos, pues es como volver a construir aquel sistema que Cristo ya, del cual Cristo ya nos ha liberado. Recordemos los sacrificios y recordemos todas las cosas que tenían que hacer el pueblo para ser perdonados de sus pecados, pero en Cristo ya no es necesario. Recordemos tantas cargas, tantas cosas que tenían que hacer. La semana pasada platicamos de que había medidas de cuántas cosas, cuántos metros debías de caminar, cuántos metros estabas permitido cargar algo y cuántos metros no, etcétera. Y una carga que no pudo salvar a nadie. Eso pasaba antes de la cruz, ese sistema de sacrificio. Todos esos sacrificios, hermanos, servían para recordarnos que el pecado tiene un costo, que necesitábamos un Salvador. Y todo eso terminó con nuestro Señor, ofreciendo su vida, una ofrenda perfecta y definitiva. Ya no hacen falta más sacrificios. Su muerte fue suficiente para todos los que creen en Él. Amén. La parte 3. Justificados por la fe en Jesús. Ahora vamos a leer los versos 19 al 21. Y aquí hay una verdad, hermanos. Todo aquel que busque ser justificado por medio de la ley va a terminar bajo condenación. Como dijimos, la ley solo sirve para revelar el pecado, pero no puede salvarnos. Pero además no podemos cumplirla por completo. Y por la vida de Pablo, él conocía esta realidad por su propia experiencia. Él se esforzó por cumplir la ley de Moisés, pero ahora ha descubierto que nadie puede obedecerla perfectamente. Por eso en esta crisis de Antioquía, él defiende con firmeza que los gentiles creyentes no debían someterse a una ley que no los iba a salvar. Amén. Vamos a ver que la solución no es esforzarnos más, sino creer en aquel que murió por nosotros. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Había un poder condenatorio en la ley de Moisés, y eso lo vemos en Romanos 8 del 1 al 4. Pero Pablo había descubierto una verdad gloriosa al unirnos con Cristo en su muerte. Había muerto a la ley como camino para alcanzar la justicia delante de Dios. Ahora vivía una vida completamente nueva, sostenida porque él tenía fe en el Hijo de Dios y era guiado por el Espíritu Santo. Su vida, como toda vida cristiana, ya no se caracterizaba por el temor al castigo, ni por el intento de ganar el favor de Dios, cumpliendo normas, sino respondiendo con amor y gratitud a aquel que nos amó y que se entregó por nosotros. Los creyentes procuran apartarse del pecado, y no para ganar la salvación o el favor de Dios, sino al contrario,
porque ya han sido salvados por la gracia de Dios. Estos falsos maestros de Galacia anulaban esa gracia al enseñar que la obediencia a la ley era necesaria. Hay muchas religiones que agregan y agregan y agregan cosas. Pablo responde con una declaración contundente. Si la justicia pudiera obtenerse por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Por eso defendía este asunto con tanta pasión, porque estaba en juego esta verdad. En Cristo somos declarados justos, pero además, ¿qué ocurre cuando una persona cree en Cristo? Muere a su antigua manera de vivir. Comienza una vida nueva en la que Cristo vive en ella. Y esa es una de las declaraciones más profundas de toda la carta de Gálatas. Es muy diferente, hermanos, obedecer por temor que obedecer por amor. Quien vive bajo el temor piensa constantemente, ¿qué pasará si fallo? ¿Me iré al infierno? En cambio, quien ha comprendido la gracia de Dios pregunta, ¿cómo puedo agradar a aquel que me amó y dio su vida por mí? Un corazón agradecido obedece por amor y no por miedo. En Cristo no evitamos pecar para ganar a Dios, lo evitamos porque no queremos entristecerle. La actitud de Pedro es digna de notar. Fue corregido públicamente por Pablo en Antioquía. Pero no vemos que respondiera con orgullo, con enojo, con resentimiento. Al contrario, más adelante habló de Pablo con esta palabra, mi amado hermano, reconociendo la sabiduría que Dios le había dado. Y no fue la primera vez que Pedro aceptó una corrección. Pedro quiso impedir que Jesús fuera a la cruz y Jesús lo corrigió porque estaba pensando como los hombres y no según el plan de Dios. Luego, después de negar a Jesús, Pedro fue restaurado. Jesús le confirmó su amor y le encargó cuidar de su pueblo. Eso lo vemos en Juan 21. También tuvo que aprender por medio de la visión en Jope que Dios aceptaba a los gentiles allá en Hechos 10. ¿Se acuerdan cuando soñaba todos los animales inmundos y Dios le ordenaba, come, ¿verdad? Y con ello le quería decir que el evangelio iba a ser también para los gentiles. Pedro tenía un corazón maduro, un corazón que no se ofendía cuando era corregido con la verdad. Lo aprendió cada vez en cada uno de estos detalles tan fuertes. Nosotros también podemos aprender, ¿verdad?, que nuestras intenciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios y que el fracaso no es el final que Dios, que Dios tiene para nosotros, sino que el Señor restaura a quienes se arrepienten y cambiará también nuestros prejuicios y ampliará también nuestra visión si se lo permitimos. Pedro fue humilde y esta cualidad es probablemente una de las más admirables de su carácter y es una gran aplicación para todos nosotros. Amén. ¿Qué nos dice Dios? Pablo defendió el evangelio cuando las acciones de Pedro estaban confundiendo a otros creyentes. Nosotros también debemos estar preparados para defender la verdad de Dios, pero siempre con amor, humildad, respeto y sin caer en palabras o actitudes pecaminosas. Nuestra actitud debe ser acorde a Cristo. Nunca debemos poner nuestra confianza en nuestras buenas obras de justicia, porque nadie puede alcanzar la justicia por sí mismos, según dice Isaías 64:6. Nuestra esperanza está únicamente en Jesucristo. Solo por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesús somos perdonados, justificados y recibimos una vida nueva. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro estudio, pero el Ministerio en Acción nos invita a reflexionar.
A ver, hermano, ¿usted se considera que no es legalista? Pero no tiene actitudes legalistas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Habrá alguna actitud en que hay personas a las que le cuesta a usted trabajo acercarse o compartirles el evangelio porque son muy diferentes a usted? Pero dígame, esta semana estaría dispuesto a salir de su zona de confort y buscar a una de esas personas para compartirle el amor de Cristo? A veces levantamos barreras, pero Pablo no lo hizo. Él no levantó barreras entre las personas que Cristo vino a salvar. El amor de Cristo es un buen tema, hermanos, para iniciar la conversación con estas personas que a lo mejor nos incomodan. ¿Qué tan legalistas somos? ¿Seremos como Pedro por temor a lo que digan los hermanos? Bueno, pues esta es nuestra tarea que nos deja el expositor esta noche. Hermanos, pues ahí les dejamos esta tarea. Y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Amén. Si usted está ahí conmigo, si es de todos los 24 que están pendientes de nuestra transmisión, oremos juntos todos, hermanos, y demos gracias a Dios por todas estas enseñanzas. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque a veces, Señor, actuamos legalistamente, Señor, si cabe la palabra, Señor. Nos portamos haciendo diferencias entre las personas por temor a lo que digan los demás, Señor. Pero gracias, Señor, por enseñarnos que tú no es acepción de personas, Señor. Que a todos, Señor, tú nos has tratado por igual, a todos nos has extendido tu misericordia. Que si hay alguien que es diferente a nosotros, por él tú también diste tu vida. Por él tú derramaste tu sangre, por él veniste a este mundo y por él, Señor, sufriste tantas humillaciones para rescatarlo, para salvarlo y para llevarlo hasta tus pies, bendito Dios, y darle vida eterna. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, si hemos hecho acepción de personas con alguien, si hemos sido legalistas, si hemos puesto barreras entre unos y otros, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a volver a caminar, Señor, a arrepentirnos, Señor, apartarnos, Señor, de esas cosas y recordar que tú también tuviste misericordia de mí, que tú también, Señor, hiciste a un lado el pecado que había en mi vida, Señor, y me extendiste, Señor, tu mano de misericordia para salvarme. Así como tú me amaste, has amado a todos los que creen en ti, mi Dios. Renueva nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a caminar en unidad, Señor, para que el reino, Señor, que tú has establecido no se estanque, sino que avance por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, y por tu mano poderosa que nos guía. Bendícenos, Señor, en esta hora te lo pedimos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.